Listo, entonces comencemos con esta charla. Yo les voy a hablar de cáncer gástrico, específicamente les voy a hablar de adenocarcinoma gástrico. ¿Por qué adenocarcinoma gástrico? Porque dentro de todos los cánceres gástricos, este es el que más prevalencia tiene. Representa aproximadamente el 80% de todos los cánceres gástricos que hay. Entonces, ¿por qué hablar específicamente de adenocarcinoma gástrico? Porque tiene un impacto bastante importante, pues porque tiene una epidemiología que tiene pues, mucho impacto para la sociedad. Entonces, vemos que es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. En Colombia es la primera causa de muerte entre hombres y mujeres por cáncer y es el quinto cáncer más frecuente en todo el mundo. Además de esto, tiene pues mucha mortalidad y al momento en el que le damos diagnóstico a la enfermedad, pues lo solemos encontrar en estadios muy avanzados y por eso es que tiene tan mal pronóstico. Entonces, dentro de la epidemiología del cáncer, encontramos que en los últimos más o menos 20 años ha habido un cambio en las estadísticas. Anteriormente había mucho cáncer gástrico distal, que ya vamos a ver que corresponde al adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, y ha venido en aumento el cáncer gástrico proximal, que corresponde a la linitis plástica o al cáncer difuso. Pasemos por favor. Y eso tiene una razón de ser. Yo no sé si ustedes saben a qué corresponde esta imagen, ¿alguien sabe? Estas son las 3 fragatas en las que Cristóbal Colón pues, llegó a América. ¿Alguien sabe qué estaba buscando Cristóbal Colón cuando llegó al continente? Estaba buscando una ruta alterna para llegar a las Indias, ¿cierto? ¿Y qué era lo que buscaban en las Indias? ¿Cuál era el comercio más importante que tenían allí? Las especias y la sal. Porque esta era la forma más óptima de conservar los alimentos, de conservar las carnes y otros tipos de alimentos eran con las salazones y con las especias. Y esto continuó siendo así hasta hace más o menos 70 años. Esa era la mejor forma de preservar los alimentos, en salazones. Posiblemente ese cambio que ha venido desde la refrigeración y desde otros métodos de almacenar los alimentos es lo que ha hecho que recientemente esa estadística haya cambiado. Que vamos a ver que esta es la clasificación de Lauren que les hablaba, que se nos divide en dos: ese adenocarcinoma gástrico, en intestinal o glandular y difuso. Entonces, este intestinal, que era el que les contaba que ha venido como en descenso en las estadísticas, tiene unos factores de riesgo que están muy asociados con los alimentos, con la forma en la que se conservan los alimentos, que especialmente tiene que ver con los nitratos y los nitritos, que son resultantes de esos procesos de salazón y de mala conservación de los alimentos. Entonces, eso es una clasificación muy vieja, fue la primera clasificación histológica que se hizo del cáncer y nos la dividen en esas dos formas. Entonces, miren que la localización del glandular o intestinal suele ser más distal y el difuso puede ser en cualquier parte del estómago, pero principalmente se da más en la parte proximal. Características histológicas: el glandular forma tumores en forma de glándulas, mientras que el difuso no forma tumores ni úlceras, sino que se difunde por todo el estómago, ¿cierto? También es conocido como linitis plástica. Y la diferencia, y algo que nos tiene que llamar la atención, es que el pronóstico empeora en el difuso, que es el que tenemos en aumento en este momento. Entonces, estos son factores de riesgo en general para ambos. Lo que les contaba, pues ya sabemos que hay unos que están más implicados en el glandular y otros en el difuso. Pero entonces, miren que en los ambientales encontramos la mala preservación de los alimentos, la falta de refrigeración, los malos tratamientos de agua, el tabaquismo y el alcohol. Y también hay que tener en cuenta que en el glandular es donde tenemos los postulados de los que se nos han hablado, para pasar desde una gastritis atrófica hasta la displasia y pues el cáncer, ¿cierto? ¿Alguien conoce quién es el doctor que propone Pelayo y Correa, ¿cierto? Este es el postulado de Pelayo y Correa, quien nos dice que inicialmente hay una noxa, que generalmente es el Helicobacter pylori, que genera gastritis atrófica, que pasa a ser gastritis crónica, después pasa a ser metaplasias de alto grado, después displasias y finalmente llega pues al adenocarcinoma gástrico, especialmente de tipo intestinal. Entonces, dentro de los médicos tenemos todo lo que genera inflamación y noxa en ese epitelio gástrico, como cirugías previas, irradiación, infecciones como Helicobacter pylori, pero el Epstein-Barr también está asociado,
predisposición hereditaria, ¿cierto? Dentro de la predisposición hereditaria, por ejemplo, hay algo que nosotros buscamos, que es la presencia del gen HER2, que está relacionado con la caderina E, que es una proteína que está implicada en la unión intercelular del epitelio y que pierde permeabilidad, y eso se ha postulado como uno de los factores genéticos importantes para la adquisición pues, de este cáncer. Además pues, de todas las enfermedades hereditarias que ahora Laura nos mencionaba, como la enfermedad de Lynch o la polipomatosis familiar o el síndrome de Lifraumeni. Dentro de los alimentarios, pues ya hablábamos del bajo consumo del bajo consumo de grasas y proteínas, pero también el bajo consumo de frutas y verduras frescas, porque estas tienen principalmente ácido ascórbico que funcionan como factor protector para esa mucosa, ya que funciona como un antioxidante, ¿cierto? Limita esa noxa. La obesidad, el consumo de hidrato de carbonos complejos, también hace parte de esos factores de riesgo. Entonces, esta es la parte más importante y esto es lo que nos debería quedar a nosotros de esta charla, porque es acá donde vamos a impactar nosotros, al menos por ahora que vamos a ser médicos generales, ¿cierto? Y es cuando sospecharlo, tenemos que tener esto claro. Y aquí hay un tema muy importante, y es que en Colombia, a diferencia de otras regiones del mundo, por ejemplo Asia, específicamente en Corea y en Japón, que tienen una prevalencia inmensa de cáncer gástrico, ellos adoptan medidas de tamizaje. En Colombia no tenemos medidas de tamizaje para el cáncer gástrico. Por eso es que tenemos que ser tan juiciosos con esto. Porque, por decirlo así, esta es la forma de tamizar nuestros pacientes, ¿cierto? No hay de otra. Y ya les voy a decir específicamente con qué tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como no tenemos tamizaje, tenemos que estar muy pendientes de la clínica. Y ya vamos a ver que una razón por la que el cáncer gástrico tiene tan mal pronóstico es porque no lo cogemos en estados iniciales, siempre lo cogemos en estadios muy avanzados, generalmente cuando hay carcinomatosis peritoneal o cuando ya hay cualquier otro tipo de compromiso local muy avanzado que comprometa estructuras irresecables, por ejemplo, o que haya metástasis. Entonces, en la clínica inicial, miren que pues generalmente son asintomáticos, pueden haber síntomas muy vagos como dispepsia, náuseas, vómito, anorexia, saciedad temprana. Cuando tenemos unos estadios más avanzados es que aparecen los síntomas constitucionales como pérdida de peso, dispepsia típica, y este es el signo más importante que tenemos que tener en mente. También puede aparecer anorexia, hemorragias digestivas y repugnancia selectiva. Entonces, pasemos. Esto es como el centro de esta exposición y es lo que me gustaría que ustedes se lleven pues, como para su labor. ¿Cuándo yo debo pensar en cáncer gástrico? ¿Cierto? Si yo tengo dispepsia típica, siempre tengo que buscar hacerle a mi paciente un estudio adicional que busque descartar esto. Entonces, ¿cuándo tenemos una dispepsia típica? Cuando tenemos ese dolor asociado a pérdida de peso, vómito recurrente, disfagia o dinofagia, sangrado digestivo, anemia ferropénica o masas abdominales palpables. Y a estos pacientes siempre los tenemos que llevar a endoscopia, ¿listo? Seguimos, por favor. Entonces, les traigo esta imagen, es una ilustración del libro, del Atlas de Anatomía de Perenkov, ¿lo conocen? Si no lo conocen, les recomiendo que busquen la historia, es bastante interesante y se puede generar polémica a partir de ahí. De Perenkov. Listo. Entonces, con esta imagen les quiero mostrar dos cosas. Cuando ya vamos a tener, o sea, en el examen físico nosotros podemos buscar cosas, pero esas cosas generalmente son de estadios más avanzados. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una tumoración a nivel del cardias, lo que vamos a encontrar en nuestro paciente puede ser disfagia o dinofagia. Y cuando tenemos un tumor en la parte más distal, podríamos encontrar, por ejemplo, saciedad temprana, un paciente que nos refiera a saciedad temprana, que nos refiera a vómitos recurrentes o el signo de la sucusión hipocrática. ¿Saben qué es? ¿Alguien lo conoce? Ustedes han cogido una bolsa de agua y la han movido, que suena al líquido moviéndose dentro de la bolsa. Pues este es el signo, así se escucha en el paciente cuando lo movilizamos en la camilla. Y es porque hay un acúmulo, pues hay una deficiencia en ese vaciado gástrico y eso es lo que vamos a escuchar. Y también con esta imagen les quiero mostrar todas las estructuras vasculares y linfáticas que hay ahí aledañas a esa circulación, al plexo celíaco, al tronco celíaco, perdón, y en general en esta región. Y es por eso que el cáncer gástrico tiene pues, una probabilidad de hacer metástasis muy alta.
Y generalmente la diseminación del cáncer es de tipo linfático. Y miren, pues todas esas estaciones ganglionares que encontramos ahí. Pasemos. ¿Quién conoce este signo? ¿Cómo se llama este signo? El ganglio de Virchow, ¿sí o qué? Es una adenopatía supraclavicular izquierda, es indicativo de enfermedad avanzada. Sigamos. Pasala, por favor. ¿Quién conoce este? Adenopatía axilar izquierda. ¿Quién la dijo? Por allá la dijo. El ganglio Irish o el ganglio del irlandés. Igual, compromiso avanzado. Miren que las cosas que encontramos al examen física son muy catastróficas. Siguiente. Este. El nódulo de la hermana María José. ¿Y saben qué significa? O sea, ¿saben qué específicamente de qué nos está hablando fisiopatológicamente? De adenocarcinomatosis peritoneal, ¿cierto? Diseminación peritoneal. Pasemos. Aquí encontramos otros dos signos. Pásalo, por favor. Listo. ¿Quién conoce? Eso es un tumor ovárico. Les voy a dar una pista. Es un tumor sincrónico. O sea, se da al mismo tiempo que el tumor de cáncer, de gástrico, pero es metástasis. Y al examen físico lo podemos palpar por el tacto vaginal. No. Tumor de Krukenberg. También es un hallazgo importante. Y acá encontramos en el fondo de saco de Douglas un hallazgo que podríamos encontrar en el tacto rectal que conocemos como el escudo de Blumel. Hacemos. Y este, que no es específico de cáncer gástrico, sino de cualquier tumor del tracto digestivo, pero que sí es muy sugestivo de patología cancerígena, y es un signo, pues una presentación atípica y es paraneoplásica. ¿Quién lo conoce? Dijeron la mitad de la respuesta aquí acá. Es una queratosis seborreica diseminada en troncos. No, seborreica. Seborreica y es pues mal pronóstico también. Ya Santi lo dijo. Listo, continuemos. Entonces, ahora sí, esta primera parte también nos compete a nosotros porque esto es dentro del enfoque que le vamos a dar a nuestro paciente. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? La prueba que tiene mayor rendimiento y la que sí o sí todo paciente tiene que tener es una endoscopia con biopsia. Pero el diagnóstico también pues, nos podemos basar en la clínica y en la imagenología, pues es como inicialmente les pedimos hemograma, perfil hepático, albúmina, hiperalbúmina, antígeno carcinoembrionario, pues sea 19,9, como para tener un panorama más completo de la extensión como de ese compromiso que pueda tener el paciente. Sigamos, por favor. Y acá les vengo a mencionar algunas escalas que se han usado a lo largo de la historia. Esta es la primera que se creó por allá en 1926, la escala de Borman, pero brinda información como con respecto a pronóstico, entonces no es como de mucha utilidad ahora, pero para que la conozcan. Pero si hay otras escalas que nos brindan información importante. Por ejemplo, acá es una forma de clasificar el cáncer según la cantidad de ganglios positivos que encontremos en las imágenes o en la laparoscopia diagnóstica. Entonces, miren que nos van a hablar de mediana de supervivencia en mes. Entonces, si tenemos un paciente con ganglios positivos de menos de 3 centímetros, de entre 1 a 6, la probabilidad de sobrevivencia en meses es de 38,8 meses, pues es bastante. Mientras que si tenemos más de 15 ganglios del mismo tamaño, pues es de 9 meses apenas. Entonces tenemos más información así. Y acá les traigo un poquito de anatomía, que también más adelante, cuando estén haciendo sus residencias en cirugía, van a ver que es fundamental el conocimiento de esta anatomía, porque de aquí depende más el tratamiento que vayamos a brindar a nuestros pacientes. Cuando hacemos una resección gástrica, tenemos que tener en cuenta que como la principal forma de diseminación del cáncer es linfático, hay que hacer resección de estos ganglios linfáticos. Entonces encontramos 3 tipos de resección de ganglios linfáticos, de 1, de 2 y de 3. Eso ha sido una controversia inmensa a lo largo de los años, porque hay cirujanos que dicen que de 1 es la más indicada o que de 2 es la más indicada. ¿Qué es de 1 y qué es de 2? Es la cantidad de ganglios, de estaciones ganglionares que se tienen que resecar. De 1 es desde la estación número 1 hasta la 7, de 2 es desde la 1 hasta la 12. Entonces, les traigo esta información también. Pasemos por favor. Otros estudios que tenemos que hacer
Son estudios de extensión que son la ecoendoscopia, que nos sirve para ver el compromiso como en la mucosa y ver bien también, esa es una alternativa a la biopsia, el tacto torácico abdominal y la radiografía contrastada. Todo esto para buscar metástasis y comprender al paciente como de una forma más global. Pasemos. Una vez que tenemos esta información recopilada, usamos el TNM, igual que en cáncer de colon, T de tumor, N de ganglio, M de metástasis, así es como se clasifica. Y tenemos que la T es de la profundidad en las capas de ese epitelio que está comprometiendo ese tumor, la N es el número de ganglios que están afectados, que son locales, y la M cuando hay metástasis. Esto también nos va a hablar, pues, dependiendo del estadio, nos habla como del pronóstico que tenga nuestro paciente. Ya dentro del tratamiento tenemos, de una vez les digo, en Colombia, esa es la parte que se hace, ¿cierto? Por todo esto que yo ya les dije. Y en la parte precoz, que son tumores in situ, que no han superado la mucosa, podríamos llegar a hacer endoscopias y hacer resección ahí inmediatamente. Pero como todos los cánceres que diagnosticamos, la gran mayoría son estadios avanzados, entonces la elección casi siempre va a ser, dependiendo de la resecabilidad, cirugía oncológica o terapia con quimioterapia o radioterapia. Ya les voy a mostrar este algoritmo donde lo vamos a ver mejor. Entonces, básicamente hacemos el diagnóstico, evaluamos resecabilidad, que resecabilidad la evaluamos si no hay metástasis, o sea, decimos que es resecable cuando no hay metástasis y cuando no hay compromiso localmente muy avanzado, o sea, que comprometa estructuras vitales. Si es resecable, entonces el paciente nos llegó en un estado crítico, hay que operarlo ya. Listo, se lleva a la laparoscopia diagnóstica, siempre primero a la laparoscopia diagnóstica. Porque muchas veces alguien, a ver, es que es muy específico, pero alguien se imagina cuál es el porcentaje de un paciente, usted define que es resecable, que no tiene metástasis, se lleva a cirugía y finalmente sí tenía metástasis. ¿Alguien conoce ese porcentaje más o menos? Es más o menos del 20 al 30%, o sea, más o menos un tercio de los pacientes que decidimos llevar a cirugía finalmente no terminan siendo resecables, ¿cierto? Que tenían metástasis. Para eso es que se ha implementado la laparoscopia diagnóstica, para evitar, pues, como la laparotomía, que tiene gran morbilidad, más estancia hospitalaria, y pues a un paciente, imagínate, no le vas a poder hacer la resección y le abriste el abdomen, pues complicado. Entonces, para eso hacemos la laparoscopia diagnóstica. Si en efecto no hay metástasis, pues se hace resección oncológica y tratamiento adyuvante. ¿Alguien sabe la diferencia entre tratamiento adyuvante y neoadyuvante? Exactamente. Entonces, en cáncer gástrico generalmente se dan 6 dosis de quimioterapia. Cuando damos tratamiento adyuvante, damos después de la cirugía todo el esquema. Y neoadyuvante, pues dividimos esa terapia con quimioterapia en dos. Entonces, 3 sesiones antes se evalúa cómo está, que esta es la siguiente parte. Entonces, miren, tenemos al paciente asintomático, evaluamos como el compromiso local de ese tumor. Si el compromiso local, o sea, la T, o sea, en profundidad de la mucosa, no es muy grande, pues realizamos de una la resección oncológica y no es necesario dar quimioterapia. Pero si está ya más comprometido, entonces damos quimioterapia neoadyuvante para buscar reducir el tamaño de ese tumor. Después hacemos tomografía de control y si realmente hay mejoría, pues hacemos resección oncológica y terminamos el tratamiento. Cuando tenemos irresecabilidad, pues básicamente tenemos dos opciones para el paciente. Podemos hacer tratamiento paliativo con pues, todo el enfoque global, o podemos hacer rescates quirúrgicos o rescates con quimioterapia. Entonces, pues como para buscar reducir ese tamaño de ese tumor, pues para aliviar síntomas que tenga el paciente. Y esto es la última parte de la charla, pero les tengo una propuesta. Yo traje algo, es un detallito. Casi. Bueno, ¿alguien conoce la reconstrucción? Si alguien sabe los tipos de reconstrucciones, solo son 3 las que les traje, gástricas, y no las explica, se lleva un premio que les traigo. Venga pues, parece que no las explico. Es más, ahí en las imágenes está.
fisiología, porque el tumor se demora, entonces lo que hace es el empate con el duodeno, pero entonces pues el amilor 1 tiene más riesgo de mortalidad y complicaciones, ¿cierto? Y la amilor 2, ¿cierto? Lo que hace es crear un empate en segunda y tercera parte del duodeno, entonces no se permite que se haya un síndrome pues, de mala absorción y se crea pues, un empate mucho más inferior. La amilor 2 tiene menor portabilidad y movilidad y el paciente lo que mantiene como peso más estable estadísticamente que con la amilor 1. Ya es lo que recuerdo. Viendo la imagen, ¿les están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces, listo, poner la diapositiva anterior. Entonces, Billroths, ¿cierto? Billroths 1, la que tenemos acá, Billroths 2, realmente la más fisiológica es Billroths 1 y es la que menos complicaciones tenía. Pero miren, porque hay un lecho gástrico bastante amplio, o sea, se hizo una resección pequeña y es la que conserva como la anatomía de mejor forma y por ende la fisiología, pero es la que menos se puede hacer porque generalmente hay que hacer más, pues hay que hacer más resección, porque más o menos la recidiva de estos pacientes va desde el 30 hasta el 90%, o sea, mucha recidiva. Y eso va a depender de qué tanto porcentaje de estómago se deje, porque el principal lugar de reaparición de cáncer por posgastrectomía es el lecho, o sea, es la anastomosis. Y entre más estómago dejes, pues más cáncer va a volver a aparecer. Por eso no se hace. Esta tiene full, o sea, contraindicaciones y todos los efectos secundarios y los síndromes posgastrectomía pues están presentes en la Billroths 2. Entonces apareció la YRUX, que es esta reconstrucción. Entonces miren que lo que hacen es que retiran el estómago, dejan la primera porción del duodeno aislada, cogen el yeyuno y lo estiran, lo suben hasta arriba, hasta el esófago, lo anastomosan y dejan el duodeno aislado y lo vuelven a unir al yeyuno. Ok, eso está claro. Y esta es la reconstrucción. No sé, la verdad, quién se lo ganó. Tocará hacer otra pregunta. No me puede repartir. Pero bueno, ya, eso era lo que les había traído por hoy. Muchas gracias.